Hola a todos, bienvenidos a este video donde continuaremos entonces con las nociones de probabilidad. En especial, en este video trabajaremos los temas relacionados a la probabilidad condicional y la independencia de los eventos. Como una primera definición, digamos, ya teniendo un espacio muestral y una función de probabilidad, vamos a decir que dos eventos A y B de nuestro espacio muestral, gracias a ellos vamos a definir la probabilidad condicional de B dado A, que la vamos a anotar de esta forma. Digamos diciendo que la probabilidad de que B ocurra dado que ya A ya ocurrió, como la probabilidad precisamente de que B ocurra suponiendo que ya A ya ocurrió. Vamos a dar dos ejemplos o un ejemplo muy rápido de esto, digamos de por qué es importante estudiar esta clase de cosas. Pensemos que aquí tenemos un evento B, y ese evento B se puede ver afectado de manera dramática con la ocurrencia de A. Entonces, digamos, B podría no tener relación o podría sí tener relación con esto. Pero este evento que estaría acá, que sería el evento A. Entonces para eso vamos a dar un pequeño ejemplo. Pensemos que en este caso, nuestro evento B significa medir, o sea, en altura, más de 170 centímetros. Pues digamos, no es que sea una altura pues extremada, pero digamos podría verse modificada, y hace al evento, digamos, en que el paciente sea hombre. Entonces, digamos, la idea es que obviamente el hecho de que si yo conozco que preliminarmente mi paciente es hombre, yo sé que esa probabilidad es mucho más grande, a diferencia de en el hipotético caso en que mi paciente sea mujer. En este caso, pues la probabilidad de que mida más de 1,70 m, sabiendo ya que es mujer, se va a reducir. ¿Está de acuerdo? Entonces, en este caso, uno podría pensar que esta clase de elementos, pues digamos, lo afecta si yo conozco preliminarmente el hecho, o si yo conozco la ocurrencia pues de un evento A, pues eso va a afectar de una u otra manera la probabilidad de que B ocurra sobre el conocimiento que yo tengo de A. Entonces, por esta clase de cosas, por la afectación que pueda tener o no sobre el evento B, es importante que conozcamos pues precisamente esta probabilidad, que se llama la probabilidad condicional, pues porque la probabilidad debe condicionada al hecho que ocurre. Entonces, ahora bien, ¿cómo se define matemáticamente? Pues matemáticamente siempre hemos dicho o definido que la probabilidad se define como casos favorables sobre casos totales. Este caso no va a ser la excepción. Digamos, en este caso tendríamos acá los casos favorables. No me va a caer, entonces pongámoslo así, sobre casos totales. ¿Por qué son casos totales? Pues los casos totales son donde A ocurre, ¿cierto? Y los casos favorables son donde ocurra tanto A como B, A y B. Entonces, digamos, de nuevo es una comparación inconsciente, como siempre ha ocurrido con la probabilidad, pues precisamente la probabilidad de que B y A ocurran, es la probabilidad de que A vaya a ocurrir. Ahora bien, viene la segunda definición. Vamos a definir qué significa que dos elementos o dos eventos sean independientes. Pues en un sentido intuitivo, nosotros vamos a decir que dos eventos son independientes si A y B pues no tienen nada que ver entre ellos, o dicho de otra manera, vamos a pensar que pues A y B ocurren sin mirar al otro, pues sin relacionarse. Eso quiere decir que son como disyuntos, como que no ocurre nada entre ellos, o sea, el hecho de que A ocurra no va a afectar en nada al hecho de que B ocurra, y es precisamente esa definición de independencia. Entonces vamos a decir que dos elementos de nuestro espacio muestral, en este caso por ejemplo vamos a tener A y B, vamos a decir que A y B son independientes, ¿sí que? Pues si la probabilidad de que B ocurra dado que A ya ocurrió es igual a la probabilidad de B. Pero ¿qué es lo importante de este hecho? Pues lo que está diciendo es que aquí es que B ocurre independiente de lo que le pase a A, o sea,
no le interesa en lo absoluto si A ya ocurrió, pues para que él siga ocurriendo. Entonces, en este caso, pues, lo que estaríamos obteniendo pues es un hecho bastante interesante y está relacionado pues precisamente con la ocurrencia de B sobre la ocurrencia de A. Entonces, ¿para qué es tan importante estudiar estos elementos? Pues obviamente si tenemos matemáticamente ya desde el punto de vista de las ecuaciones que la probabilidad de B es exactamente la probabilidad de que B ocurra dado A, y como definimos en el renglón anterior, L es la probabilidad de A intersectado con B sobre la probabilidad de A, pues automáticamente si tenemos este miembro de aquí y lo enviamos a multiplicar acá, ¿cierto? O sea, lo omitimos, o sea, prácticamente esto de acá solamente lo utilizamos como un miembro de enlace o un elemento de enlace, pues nos damos cuenta que esto que está aquí dividiendo podría pasar a multiplicar. Nos va a quedar que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, un hecho que es extremadamente interesante al interior de la probabilidad y que de hecho pues nos va a servir bastante a la hora de realizar ciertos cálculos. Entonces esto de acá es una de las ecuaciones que se definen. Algunos textos incluso alcanzan a definirlo de esta forma, diciendo que la probabilidad o que dos eventos son independientes si la probabilidad de su intersección es igual al producto de sus probabilidades. Un hecho extremadamente interesante, pero digamos que se deduce de manera inmediata de esta definición que hicimos en la parte preliminar, pero vamos a quedarnos allá. Pero aparece un hecho clave. ¿Cuál es el hecho clave? Digamos, en nuestras dos definiciones yo podría como obtener esto: la probabilidad de que B ocurra dado que haya ocurrido, por definición, la probabilidad de A interceptado B sobre la probabilidad de A, ¿cierto? La probabilidad de que A y B ocurra comparada con la de A. De igual manera, la probabilidad de que A ocurra dado que B ya ocurrió, pues la probabilidad de que A y B ocurran comparados con la probabilidad de B. Pero aquí aparece algo interesante. De nuevo, yo podría tomar este elemento y enviarlo aquí a multiplicar, y tomar este elemento y enviarlo aquí a multiplicar. ¿Y con eso qué me queda? Me va a quedar entonces esta línea de acá. Pero resulta que de nuevo aparece un elemento de enlace, algo que me permite como conectarlos. ¿Y cuál es ese elemento? Pues precisamente ese elemento es la probabilidad de A intersección B. Entonces, como se tiene que en ambas igualdades se tiene este miembro, entonces automáticamente por transitividad va a quedar que este objeto o esta partecita de acá es exactamente igual a esta de acá. Yo, como gracias a esto yo los puedo pegar por transitividad. Entonces yo automáticamente puedo definir lo que estábamos diciendo acá, que estos dos elementos de verde son iguales. Y si yo tengo que estos dos elementos son iguales, ya podría sencillamente pasar a dividir a B. Pero ¿qué es lo interesante de acá? Lo interesante de acá, o el hecho clave de lo que estábamos mencionando, es que aquí estábamos trabajando la probabilidad de que B ocurra dado que A ya ocurrió, que A ocurra dado que B ya ocurrió, perdón, aquí está. Y en esta parte, o en esta otra parte de la ecuación, está la probabilidad de que B ocurra dado que A ya ocurrió. O sea, como quien dice, las intercambio. O sea, hay como que un cambalache pues que hay aquí entre A y B, pues yo lo puedo poner como B y A. Digamos, tiene un costo, claro, un costo, aquí se multiplica por la probabilidad de A y acá se divide por la probabilidad de B, pero sin lugar a dudas, digamos, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, o en muchos problemas, esta probabilidad de aquí es un poco artificial, o sea, no es natural desde el punto de vista de un contexto específico, mientras que este de acá es mucho más natural. Entonces, al ser más natural, pues obviamente va a ser más fácil de calcular, y por lo tanto, digamos, me va a permitir calcular probabilidades artificiales gracias a hechos naturales de un contexto específico. Entonces, digamos, esta fórmula es extremadamente importante y pues recibe el nombre de la fórmula de inversión de Bayes. Pues precisamente tiene la característica que tiene, o sea, que si yo tengo acá la probabilidad de que A ocurra dado que B ocurrió, la puedo hallar gracias a la probabilidad de que B ocurra dado que haya ocurrido. O sea, le doy un cambio, una inversión a la probabilidad condicional. Entonces esta de acá, si le vamos a poner un nombre, digamos, específico a toda la fórmula, sencillamente vamos a decir que entonces esta fórmula de acá
se llama la fórmula de inversión de Bayes. La fórmula de inversión de Bayes. Es extremadamente importante. Entonces vean que tenemos tres fórmulas de momento. Esta de acá, muy útil, ¿cierto? Tenemos estas de acá, también son muy útiles. De hecho, ya en esta deducción uno puede empezar como a hacer mercado, que es lo que uno debería anotar siempre. Estas de acá son muy útiles, puesto que me están permitiendo representar de dos formas la intersección cuando los eventos no son independientes. Tenemos la fórmula de inversión de Bayes y obviamente la definición. Entonces tenemos de momento estas primeras cuatro propiedades. La primera, la definición como tal. Segunda instancia, en qué pasa en el hecho de que sean condicionales. Tercero, pues digamos, cómo puedo reescribir esta ecuación. Y la última, la ley de inversión de Bayes. Digamos, matemáticamente hay muchos elementos. ¿Cuál es el comportamiento con los complementos? Digamos, rápidamente, pues digamos, sin alargar mucho, digamos, las situaciones, la probabilidad de que el complemento haya ocurrido o que haya ocurrido se comporta exactamente igual de lo que uno podría esperarlos. Uno es la probabilidad de que B ocurra o que haya ocurrido. O sea, digamos, A se vuelve precisamente los casos totales y por lo tanto si ocurrirá B o no ocurrirá B dado lo que pasará con A. Este hecho es extremadamente importante, se comporta exactamente igual. Pero digamos, quizá este es el hecho más importante de lo que podríamos tener. Dice que si A y B son independientes, o sea, en el hipotético caso en el que tanto A como B no tengan, digamos, tengan independencia uno de otro, entonces todo lo que sea el trabajo de sus complementos automáticamente también se vuelve independiente. O sea, si yo tomo el complemento de A, es independiente a B. Y el complemento de A es independiente con el complemento de B. Y estas pues ya son las probabilidades naturales, o sea, la probabilidad de complemento intersectado con B pues es la probabilidad de complemento por la probabilidad de B, porque son independientes, y recuerden que la probabilidad del complemento se define como 1 menos la probabilidad de A. Y la probabilidad de los dos complementos, digamos, sería el producto de las probabilidades, y ambos, pues, gracias a la probabilidad, digamos, del espacio muestral, pues es 1 menos la probabilidad de A. Tenemos un ejemplo. Vamos a considerar el experimento aleatorio que consiste en seleccionar dos balotas de una urna que contiene 2 balotas rojas, 3 balotas verdes y 5 balotas azules. En el resultado importa el orden. Entonces recuerden que ya eso me va a cambiar un poco mi situación. ¿Qué es lo que yo espero obtener? Pues digamos el espacio muestral, acá anotado, sería azul azul, azul rojo, rojo azul, azul verde, verde azul, verde rojo, rojo verde, verde verde y rojo rojo. Son todas las posibles combinaciones que puedo obtener de sacar esas balotas. Aunque aquí sí es importante tomar una pequeña pausa, por lo que nos va a permitir trabajar más adelante. Cuando yo digo AR, realmente es como una abreviación de decir en el primer sacada saqué azul y en la segunda sacada saqué rojo. Digamos, entonces esto es lo mismo al evento que me dice que en la primera saqué azul y en el segundo saqué rojo. Entonces digamos, es extremadamente importante decir esto. Hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, que rojo azul. Es decir, rojo azul es que en el primero saqué roja y en la segunda saqué azul. Y eso es una abreviación de decir que en la primera saqué roja y en la segunda saqué azul. Entonces es importante que esto quede muy claro. Entonces, ¿por qué? Pues porque vean que de nuevo la intersección aparece de manera natural. ¿Y por qué entonces es tan importante manejar bien la intersección? Porque pues ya sea por este elemento, pues puedo expresar la probabilidad de la intersección a través de este par de probabilidades, o en el caso en el que sean independientes, pues vamos a tener un comportamiento trivializado o muy fácil de manejar. Entonces vamos a terminar. ¿Cuándo la probabilidad es condicional? O sea, cuando tenemos condicionalidad, cuando los eventos, o por ejemplo, o cuando no tenemos reemplazo. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos reemplazo, esto se vuelve automáticamente condicional. Pues digamos, en el caso en el que yo no tenga reemplazo, entonces los eventos no van a ser independientes.
¿Por qué? Acá me estamos dando un ejemplito. Por ejemplo, si yo tengo la probabilidad de rojo 2 dado rojo 1, vamos a analizarlo solamente de manera intuitiva. El rojo es, digamos, las balotas donde menor cantidad tiene. Entonces, digamos, los rojos solamente tenemos 2 balotas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en la primera saco rojo, ¿cierto? O sea, que es este primer hecho que está diciéndome acá. ¿Cuál es digamos, la probabilidad de que el primero saque rojo? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda también sea roja? Pero resulta que si el primer lanzamiento es rojo, ¿cierto? O el primer sacada de balotas resultó ser roja, pues ahora dentro de la urna voy a tener ¿cuántas? Si la primera llegó a ser roja. Si la primera fue roja por algún tipo de razón, dentro de la bolsa no me deben quedar sino una bola roja, 3 bolas verdes y 5 balotas azules. Entonces vamos a tratar de pintar acá una urna. No, eso quedó muy feo. Vamos a tener una urna, una bolsita pues, y dentro de esa bolsita vamos a tener entonces una sola roja, vamos a tener 5 azules y vamos a tener verdes 3, suponiendo que la primera de nuevo me salió roja. Entonces, claro, cuando uno mira este panorama dice, no, pues la probabilidad que le salga roja es mucho más pequeña que si le hubiera salido otro color de principio. Por ejemplo, pensé que hubiera salido como azul. Si hubiera salido azul me hubieran quedado 2 rojas, 3 verdes y 4 azules, lo cual pues como que aumenta un poco. Entonces no puede ser independiente la probabilidad. ¿Por qué? Pues porque el primer hecho, por ejemplo, que me ha salido rojo en el primero, está afectando las otras probabilidades. Digamos, ya está claro que a la luz de lo que estaría pasando, la probabilidad de que salga roja va a ser mucho menor de que salga azul, dado que la primera fue roja. Entonces obviamente eso es lo que trata de explicarse aquí. Digamos, la probabilidad de que salga roja la segunda, dado que salió roja la primera, es mucho más pequeña y por lo tanto no va a poder ser igual que la probabilidad de que salga roja independiente. Pues que aquí la vamos a tener que sencillamente es, o que siendo que la probabilidad de que la segunda salga roja es como quien dice la segunda salga roja dado que la primera salga roja, la probabilidad de que la segunda salga roja dado que la primera salió verde, o la probabilidad de que la primera sea roja, de la segunda sea roja dado que la primera es azul. Vamos a ver esto un poco más en detalle cuando estemos en la probabilidad total, pero de momento pues si este hecho queda claro, digamos, está perfecto. Por eso no pueden ser independientes. ¿Cuándo sí son independientes? Van a ser independientes en el caso en que yo considere que hay reemplazo. ¿Por qué? Porque si hay reemplazo, recuerden que lo que se hace o lo que se haría es coger, sacar la pelotica y volver a mirarla. Al tener esta clase de comportamiento, entonces lo que nosotros podemos asumir es que siempre estábamos sacando la balota, la miramos y la ingresamos de nuevo a la urna. ¿Qué nos permite eso? Pues que en la urna siempre van a existir exactamente la misma cantidad de elementos. ¿Y cuál es la misma cantidad de elementos? Pues no solamente la misma cantidad, sino la misma cantidad y los mismos elementos, o sea, la misma cantidad de rojas, la misma cantidad de verdes y la misma cantidad de azul. Y en congruencia, pues la probabilidad de sacar, ya sea roja, ya sea verde o ya sea azul, no va a cambiar a lo largo de los lanzamientos. Y por lo tanto a mí no me interesa desde el punto de vista estadístico cuál salió en el lanzamiento anterior, al ser que fue, digamos, de vuelta en la urna. Entonces, en este caso, sí vamos a tener independencia y esto sí vamos a tener condicionalidad y no son independientes. ¿Cómo nos permite esto ayudar? Pues vamos a verlo ya en el siguiente video cuando hagamos cálculo de probabilidades, de funciones de probabilidad gracias a el análisis de condicionalidad o independencia. Claro está. ¿Cómo lo logro interpretar yo? Muchas veces del mismo contexto del problema debo entender yo o deducir si mi problema es condicional o independiente. Pero esperamos que en el próximo video, pues digamos, podamos analizarlo de manera muy rápida. Entonces nos veremos en el próximo video. Muchas gracias.